se divorcie, se separe, si es que hay esas razones justificadas? Sin duda que estas son algunas de las preguntas que nos hacemos y que vienen a nuestra mente cuando enfocamos este tema y cuando hablamos acerca del tema del divorcio. Ahora, todos sabemos que en una relación matrimonial siempre hay subidas y bajadas, ¿no es verdad? Todos sabemos que en las relaciones de esposo y esposa hay sus altos y hay sus bajos. Y cuando dos personas se casan, deben saber que asumen el desafío de vivir juntos y que en ese desafío van a encontrar momentos buenos, momentos de mucha felicidad, pero también otros momentos no muy agradables, momentos de conflicto y momentos de tensión. Siempre sucede así en toda relación matrimonial. No vamos a tratar de tapar el sol con un dedo y pretender que los matrimonios no pasan por sus problemas ni por sus crisis. Todo matrimonio tiene que enfrentar situaciones difíciles, situaciones de relación uno con otro. Ahora, el matrimonio no es una práctica cristiana. ¡Qué silencio! Estoy diciendo bien, el matrimonio no es una práctica cristiana. El matrimonio precede al cristianismo. El matrimonio es un principio de creación. Cuando Dios habla del matrimonio todavía no se había instituido el cristianismo. Si ustedes van, por ejemplo, al libro de Génesis en el capítulo 2, los versículos 18 al 22, encontramos que Dios establece el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y dice Génesis 2, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea, no errónea, por si acaso. Algunos han pensado que es errónea. Ayuda idónea. Y dice la Escritura que de la costilla que el Señor tomó del hombre, ¿hizo qué cosa? Una mujer. No hizo otro hombre. Hizo una mujer. Claramente lo señala la Escritura y se la trajo entonces al hombre. El matrimonio entonces es el matrimonio, la unión como un principio de creación entre un hombre y una mujer, no entre dos personas del mismo sexo. Por eso decimos que el matrimonio es un principio de creación, precede al cristianismo. Me gustó cuando escuché a una congresista de la República que estaba hablando, ella mostraba su desacuerdo por la unión civil con personas del mismo sexo, y ella decía, no es posible la unión civil porque en el orden natural de las cosas, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ella ni siquiera hablaba de Dios, ni siquiera hablaba del cristianismo, simplemente señalaba que el matrimonio es entre un hombre y una mujer porque ese es el orden natural de las cosas. Es la manera como pensamos y es la manera como entendemos que se dan las cosas. Pero todo matrimonio pues tiene, como decimos, sus altos y sus bajos. Un esposo, él tratando de ser muy romántico y muy cariñoso con su esposa, él decía, siempre que mi esposa y yo salimos, caminamos tomados de la mano, porque si la suelto, se pone a comprar cosas. Esto ilustra, por un lado, que en la relación habrán momentos agradables como tomarse de las manos y nunca es uno demasiado viejo como para no tomarse de las manos de su pareja, de su esposa o de su esposo, pero también nos ilustra que hay momentos, ¿verdad?, un poco difíciles, donde quizá el esposo quiere ser como él es, la esposa quiere ser como ella es, cada uno con sus formas de ser, con sus gustos, con sus preferencias, ¿verdad?, que a veces pueden traer algún tipo de complicación en el matrimonio. Ahora, algunos datos de interés que nos muestran cómo afecta el divorcio a las familias. Por ejemplo, en Chile, el 76% de los jóvenes que están presos crecieron
con padres divorciados. 76% de los jóvenes presos en Chile crecieron con padres divorciados. En Estados Unidos, el 60% de los hombres y las mujeres que han traído niños al mundo no pueden soportarse mutuamente lo suficiente como para criarlos hasta la edad adulta. Es decir, antes que sus niños ya sean personas mayores, ya el 60% de los norteamericanos está pensando en divorciarse o ya se divorciaron. El 25% de los norteamericanos entre 18 y 44 años provienen de familias divorciadas. 25%. Y 1 de cada 2 matrimonios en Rusia, en Suecia y en Estados Unidos termina en divorcio. Y Suecia, que tiene uno de los índices más altos de ingreso per cápita, tiene uno de los índices más altos no solamente en divorcios, sino que también en suicidios. En el Perú es interesante el dato. Se producen aproximadamente unos 6.000 divorcios por año en nuestro país. Es decir, la gente no ha tomado en serio el tema del matrimonio. La realidad del divorcio es una realidad latente en nuestro medio. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto al divorcio? En Malaquías, en el capítulo 2, en el versículo 16, encontramos una primera advertencia y la más tajante en el Antiguo Testamento en cuanto a este tema. Malaquías 2:16 va a decir, porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. La palabra repudio, que aparece en el Antiguo Testamento y se repite luego en el Nuevo, es una referencia directa al divorcio. Y lo que está diciendo el profeta es que Dios no se agrada del divorcio, que Él aborrece el tema del divorcio. El plan de Dios es que el matrimonio sea para toda la vida. Ese es el plan original de Dios, desde el principio de la creación. El plan original del Señor es que el matrimonio sea hasta que la muerte lo separe, tal como los pastores decimos cuando casamos a una pareja, ¿verdad? Es hasta que la muerte lo separe. No es hasta que las deudas lo separen, por si acaso. No es hasta que el mal carácter lo separen. Ni siquiera es hasta que la suegra lo separe, por si acaso. Porque conozco algunas suegras que se meten mucho en los matrimonios. Felizmente mi suegra en ese sentido no es así. No estoy pensando ni en la mía ni en ninguna otra, pero por ahí sé que hay algunas que a veces son causa y motivo de separación en la pareja. Es hasta que la muerte los separe. Y el pasaje de Mateo capítulo 19, quiero pedirles que abran sus Biblias, por favor. Mateo capítulo 19, nos lo señala el Señor Jesús hablando de este tema. Es muy claro en su enseñanza en cuanto al tema del divorcio. Mateo 19, a partir del versículo 1 en adelante voy a leerlo. Dice así: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación,
y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Encontramos en Mateo 19, en el versículo 6, de manera específica, que el Señor va a decir, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La intención del corazón de Dios, desde el principio de la creación, ha sido y es que el matrimonio sea para toda la vida. Sin embargo, Dios comprende que el divorcio se va a dar en la sociedad. Y Dios entiende que el divorcio se manifiesta porque involucra a dos personas pecadoras, el hombre y la mujer que venimos de una naturaleza de pecado. Entonces, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios establece unas leyes para proteger a los divorciados. Por ejemplo, no podemos verlo aquí porque no tenemos tiempo. Ustedes pueden buscar en casa Deuteronomio capítulo 24 y podrán encontrar ahí una serie de leyes que Dios da para proteger a los divorciados, en especial a las mujeres divorciadas. Y en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús señala que esas leyes fueron dadas no porque sea el plan de Dios, sino que fueron dadas por la dureza del corazón de las personas. No porque fuera el deseo del corazón de Dios, sino debido a la dureza del corazón de Dios, del hombre. Miren el versículo 8 del capítulo 19 de Mateo. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, o sea, divorciarse. Mas al principio, dice, no fue así. Entonces, cuando hablamos del divorcio, del matrimonio, tenemos que entender que el matrimonio es para toda la vida. Pero Dios permite el divorcio en razón de la dureza del corazón del hombre. Ahora, puede que aquí entre nosotros hayan hermanos y hermanas que estamos casados por muchos años. En el caso de Celeste y yo, vamos a cumplir 32 años de matrimonio. Hay personas que tienen muchos años de matrimonio, pero puede que haya personas también aquí que se han divorciado, que están divorciadas. Lo primero que quiero decirte, hermano, es no te sientas mal. En Cristo, dice la Escritura, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Si tú has pasado por la experiencia del divorcio, quiero que puedas mirar con esperanza lo que Dios tiene para ti en tu vida hoy, conforme a su palabra. La intención del corazón de Dios, entonces, repetimos, es que el matrimonio sea para toda la vida. Pero por la dureza del corazón del hombre, Dios permite el divorcio. Ahora, ¿por qué llega el divorcio? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Y yo quiero compartir 4 razones por las que el divorcio llega. En primer lugar, llega muchas veces por elección. Por elección, por decisión propia, si queremos llamarlo de esta manera. La pareja llega al matrimonio, de pronto no se prepararon bien y van descubriendo en el concepto de ellos que el amor se acaba, que el amor se acabó, que se equivocaron en la elección, quizá piensan que se eligió mal y entonces deciden poner fin a esa relación. De alguna manera u otra, la pareja dice, bueno, esto no es para mí, tú tienes mal carácter o yo tengo mal carácter, no nos comprendemos, no nos llevamos bien, ¿qué te parece si nos divorciamos? Y conozco yo una pareja por lo menos que se casaron y a los 6 meses ya estaban divorciándose, 6 meses después de su matrimonio. ¿Será que Dios se agrada de este tipo de actitud? Creemos que no. Dios no se agrada de una actitud como esta. La Biblia dice que Dios aborrece el repudio, aborrece el divorcio. Es la misma palabra para divorcio, repudio.
Y cuando una persona decide ponerle fin a su matrimonio simplemente porque no se lleva bien con la otra persona o porque cree que el amor se acabó, está tomando una actitud y una decisión que ofende la santidad de Dios. El amor es más que un sentimiento. El amor en el matrimonio es una decisión. Y si una pareja hizo un pacto de amor, si tomó la decisión en cuanto a su matrimonio de amarse hasta que la muerte los separe, y puso por testigo a Dios, puso por testigo a la iglesia, puso por testigo a su familia, esa pareja debe de entender que ambos tienen que trabajar por cultivar y mantener una relación de amor. Y toma en cuenta que estoy diciendo y usando al propósito la palabra trabajar, porque el matrimonio requiere trabajo. Y aquí voy a hablarles no solamente a los que ya estamos casados, sino también a los que están enamorados, a los que están de novio, que están empezando a pensar en el matrimonio como una alternativa. Así que la palabra es para todos en esta mañana. Todo matrimonio necesita ser trabajado. El amor no es algo que se construye sobre la base de las ilusiones, ni sobre la base de las canciones románticas de Camilo VI o Roberto Carlos, ni sobre la base de historias románticas del príncipe azul y de la princesa dorada. El matrimonio, el amor, hay que trabajarlo, hay que construirlo, hay que cultivarlo y hay que ser disciplinados en la práctica del amor. Una pareja que llega al matrimonio y no ha entendido la disciplina del amor, cuando pasa la luna de miel, sorpresa de sorpresas que se va a llevar. No solamente la sorpresa de verse las caras al día siguiente después de la noche de bodas, ¿no es cierto? La novia ya sin maquillaje, el novio medio despeinado, y no sigo diciendo más para no desanimar a los que se quieren casar. Pero uno va descubriendo que conforme van pasando los días, los meses y los años, uno tiene que trabajar la relación con el esposo y con la esposa. Así que mucho cuidado a los novios, porque la persona con la que tú te vas a casar debe saber que muy probablemente va a seguir siendo la misma. A veces me he encontrado con jóvenes que me han dicho, no, pastor, pero cuando yo me case, yo lo voy a cambiar a él. Va a ver usted que él va a cambiar y va a ser otra persona. No te engañes. No te engañes. Muy difícilmente el matrimonio cambia a la gente. Cambian algunas cosas para bien, pero carácter, temperamento, indisciplinas, muchas veces se mantienen. Y hay parejas que porque descubrieron que no les gusta algo de la otra persona, ya ven el divorcio como una alternativa en sus vidas. Todos sabemos que hay muchas cosas en nuestra esposa o en el esposo que no nos van a agradar, porque somos personas diferentes. Cuando estamos de novios, prometemos a la novia, ¿no es cierto?, el sol, la luna, las estrellas, Júpiter, Mercurio, Venus y todos los planetas. Pero conforme pasan los años, nos vamos dando cuenta de que hay otro tipo de actitudes y de situaciones que se presentan que requieren algo más que el simple romanticismo, que es la disciplina del amor. Celeste y yo tenemos, como dije hace un momento, vamos a tener 32 años de casados. En los 32 años de casados hemos tenido momentos muy buenos y hemos tenido momentos difíciles. Hemos tenido momentos de mucha alegría y hemos tenido momentos también duros en la experiencia del matrimonio. Divorcio, jamás. Asesinato, creo que ella ha querido matarme más de una vez. Y a veces es porque somos como dos ríos, cada persona que necesita canalizar bien todo el potencial y toda la fuerza cuando uno llega al matrimonio. Cuidado con llegar al matrimonio sin prepararse bien. Piensa bien con quién te vas a casar. Y si ya estás casado, no tomes como argumento, porque pasó esto o no me gusta esto, ya me divorcio.
No lo tomes como un argumento porque eso es algo que Dios aborrece. En segundo lugar, una segunda razón por la que llega el divorcio es por los problemas de dinero, problemas económicos. El chiste que conté al comienzo ilustra un poco eso, ¿no? Yo salgo a pasear con mi esposa tomado de la mano porque si la suelto, ya saben lo que pasa. Pero a veces por problemas de dinero, por problemas económicos, los conflictos matrimoniales se presentan. Y en nuestro contexto es muy común ver que por motivos de dinero los conflictos matrimoniales sean causa del divorcio. El mal uso del dinero, el endeudamiento excesivo, la mala administración de los recursos, todo eso favorece un clima que abre las puertas al divorcio. Cuando la persona dice, bueno, este es mi dinero y ese es tu dinero y cada uno hace con su dinero lo que bien le parece, cuidado, porque el dinero es del hogar, no es de uno ni de otro, es de ambos. Es importante que la pareja esté de acuerdo en la forma como el dinero se va a gastar, cómo el dinero se va a invertir. Es importante que tanto el esposo como la esposa sepan cuánto dinero ingresa a la familia y cómo debe ser gastado. Ahora, los problemas económicos, si bien es cierto, pueden ser una razón para el divorcio, deberían de convertirse más bien en una bendición. ¿Como pastor? ¿Cómo un problema económico en el hogar va a ser una bendición? Déjame que te explique. Cuando tú miras los problemas económicos como una oportunidad que Dios te da, la dimensión que tú puedes tener de ese problema cambia totalmente. Es cierto, los problemas económicos pueden ser un problema para abrir puertas al divorcio, pero no debería ser de esa manera. Debería verse como un desafío, como una oportunidad que lleva a la pareja a confiar más en Dios, a orar juntos, a acercarse unos con el otro, a ver maneras creativas de cómo generamos más recursos que sean una bendición para el hogar y no necesariamente una situación que te lleve al divorcio. Permíteme contarte una experiencia, no sé si Celeste la recordará. Hace muchos años, mis hijos estaban muy pequeñitos. Estábamos en el auto y nos íbamos a la iglesia. Teníamos problemas económicos. Estábamos endeudados. Celeste no lo sabía, yo llevaba con mala decisión, por cierto, llevaba yo solo la carga. Yo solo sabía cuánto era nuestra deuda, que teníamos que pagar a los bancos, teníamos que pagar una serie de cosas. Y un día yéndonos a la iglesia con Celeste y mis hijos pequeños, llegó un momento en que yo ya no pude más y me puse a llorar. Y detuve el carro a un costado y les dije, estamos endeudados. Tenemos que pagar esto, tenemos que pagar colegio, tenemos que pagar al banco, tenemos que pagar una serie de cosas. Y yo recuerdo que ese momento Dios lo usó de una manera especial porque mis hijos que estaban atrás me abrazaron y me dijeron, papá, pero vamos a confiar en Dios. ¿Acaso tú no dices que el Señor provee? Y empezaron a ministrarme, Celeste y mis hijos. Y ese momento cambió totalmente en ser un problema a ser una bendición. Y Dios, como siempre lo hace, proveyó para salir de ese pozo en el que nos encontrábamos. El problema económico no debería ser una razón para pensar en el divorcio. Tiene que ser visto como una oportunidad que Dios te da para orar con tu pareja, para confiar en el Señor, para ver formas creativas de cómo salir de esa deuda. Cuando tú lo miras de esa perspectiva, las cosas entonces cambian. Te pregunto, ¿estás pasando por momentos así en tu familia? ¿Hay mucha tensión en el hogar porque no hay dinero o no alcanza los recursos? Mira esa situación como una oportunidad que Dios te pone para confiar más en Él y acercarte más al Señor. Hay una tercera razón por la cual el divorcio puede llegar y es por la violencia doméstica, la violencia en el hogar, la violencia entre padres, entre hijos, etc.
Y cuando la violencia se desata en el hogar, venga de donde venga, se abren puertas al divorcio. Cuando se desata la violencia doméstica, venga de donde venga, sea el esposo que le pega a la esposa o la esposa que le pega al esposo, porque también hay esposas que son medias boxeadoras, ¿no? Venga de donde venga, se empiezan a abrir puertas al divorcio. Y déjame decirte algo, muchas veces esa violencia doméstica va acompañada del alcohol y de las drogas. Ahora, si bien es cierto, Dios aborrece el divorcio, y como hemos leído, Él lo permite por la dureza del corazón del hombre, cuando hay casos de violencia extrema en el hogar, donde una de las partes le pega a la esposa o al esposo, donde se maltrata físicamente y emocionalmente a los hijos, donde se pone en riesgo la vida de los miembros de la familia, muchas veces, y esto lo digo con mucho cuidado, el consejo pastoral es, hermana, sepárese de su esposo. ¿Por qué razón? Porque no se puede permitir que una persona viva con un potencial asesino maltratando a la esposa, maltratando al esposo o maltratando a los hijos. No se pueden avalar casos de violencia doméstica, vengan de donde venga, bajo la mala interpretación de que el matrimonio es para toda la vida. Yo conozco iglesias, felizmente no de la Alianza, conozco pastores donde el marido llega ebrio y golpea a la esposa y el consejo del pastor es, hermana, tiene que aguantar porque el matrimonio es para toda la vida. No es así. No es así. ¿Hay que buscar la reconciliación? Claro que sí. Hay que buscar sanidad y ayudar a esa familia a salir de la violencia, por supuesto. Y esa es nuestra tarea principal como pastores. Y debe ser la tarea de los consejeros y de los líderes de la iglesia. Buscar la reconciliación, ayudar a esas familias. Pero cuando no se puede, cuando no hay solución, la separación es una alternativa que puede ser manejada con cuidado y pastoralmente y con mucha sabiduría y temor delante del Señor. Y en este punto tenemos que decir que el creyente debe tener dos actitudes o debe saber hacer dos cosas. Primero, tiene que ejercer el dominio propio. El creyente, el Hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo. Amén. Y un aspecto del Espíritu Santo es el dominio propio, el autocontrol. Por lo tanto, ningún creyente debería levantarle la mano a su cónyuge. Ningún esposo, ninguna esposa debería de levantarle la mano a su cónyuge, si es que ese esposo y esa esposa es creyente y cristiano. No hay excusa ni argumento válido para que un hijo de Dios someta a los miembros de su familia a la violencia doméstica. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas nos habla del fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo, entre otros, se refleja en el dominio propio. Qué triste es cuando a la consejería llega alguna hermana y nos dice, pastor, mi esposo me pega y es cristiano. ¿Cómo duele el corazón? ¿Cómo parte el alma cuando escuchamos ese tipo de testimonios tan trágicos? Y no hay razón para que ningún esposo cristiano, con mayor razón cristiano, le ponga la mano encima a su esposa. No hay razón. No, pastor, es que usted no la conoce, me saca de mis casillas, que tiene mal carácter, tiene un genio terrible, me saca fuera de control. Bueno, cuando suceda eso, ¿sabes qué? Respira profundamente y anda a darte una vuelta por la manzana. Y regresa cuando estés tranquilo. Pero nunca le pongas la mano a tu esposa, ni a tu esposo. Tienes el poder de ejercer control sobre tu vida
por el fruto del Espíritu Santo que hay. Pero en segundo lugar, no solamente ejercer control, sino que también tenemos que ayudar a esas parejas, a esos matrimonios que nosotros sabemos están pasando por un caso de violencia doméstica. Tenemos la responsabilidad de orientarles, tenemos la responsabilidad de orar por ellos, incluso, si es necesario, denunciar ese tipo de violencia. No le hacemos ningún bien a la sociedad quedándonos callados frente a una situación como esa. Ahora es cierto que a veces no podemos hacer mucho, porque no somos los afectados directamente, ¿no? Y es más, a veces cuando uno se mete en una situación así, la esposa que está siendo golpeada sale en defensa del esposo, lo cual es un absurdo. Y nos votan, no se meta usted. Pero mucho más daño hacemos si nos quedamos callados, sin hacer nada frente a un caso de violencia. No hay cosa más trágica en la vida de un matrimonio que faltarse el respeto levantándose las manos. Sufre la esposa, sufre el esposo, sufren los hijos que lo ven, y ¿sabes qué? Cuando tus hijos se casen van a hacer lo mismo, porque la cadena se repite. Lo hemos visto en la consejería. Casi siempre que hablamos con un padre o un esposo que golpea a su esposa, es porque él vio como su padre golpeaba a su madre. Violencia doméstica. Hemos mencionado 3, entonces, razones por las que puede venir el divorcio. Hay una cuarta más, que es por la infidelidad. La infidelidad. Esa pareja que se prometió amor eterno en la iglesia, de pronto una de las partes no cumple con su pacto de amor, fue infiel. Y cuando llega la infidelidad al hogar, es casi seguro que también llega el divorcio. Cuando llega el engaño, es casi seguro que llega el divorcio. Cuando se ha cometido un acto de infidelidad, se ha roto la confianza en la pareja. Y cuando una de las partes ha engañado a su pareja, está abriendo una puerta justificada, escúchame bien, al divorcio. El Señor dice en Mateo 19:6, 19:9, que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación. La palabra fornicación ahí en el idioma original es la palabra porneia, de donde viene la palabra pornografía. Y está refiriéndose a cualquier acto de inmoralidad sexual. Delante del Señor y por la dureza del corazón de los hombres, esta sería la única razón por la cual un divorcio es válido. Ahora, siempre cuando se produce una infidelidad, buscamos que la pareja se reconcilie y se perdone. Siempre. Nunca los pastores fomentamos el divorcio. Nunca los pastores incitamos a que la pareja se divorcie. Lo que hacemos es buscar el perdón, buscar la reconciliación. Y gracias a Dios que el creyente tiene los recursos espirituales para perdonar y para ser perdonado. Pero tenemos que ser realistas. Muchas veces, cuando se ha producido una infidelidad, perdonar a la persona que cometió la infidelidad es muy difícil. Y a veces, para algunos, aún creyentes, resulta imposible. Y cuando esta situación se da, generalmente la persona que ha sido afectada busca el divorcio. Conozco parejas donde se produjo un acto de infidelidad y luego que hablamos con ellos se pudieron perdonar y los hemos visto restaurarse y hemos visto cómo el Señor ha obrado en sus matrimonios y se han perdonado y han empezado de nuevo. Es algo maravilloso cuando el Señor hace eso en un matrimonio.
Pero también conozco algunas parejas donde él cometió una infidelidad y ella dijo, hasta aquí nomás. Lo siento, no puedo perdonar, no quiero perdonar, no perdono, y se acabó. Y conozco una pareja que cuando nosotros éramos muy jóvenes, una pareja muy linda, parecían el uno para el otro, él cometió una infidelidad, ella dijo, no más, no más. Gracias a Dios no tuvieron hijos, pero el divorcio se consumó. Es muy difícil tratar estos temas de infidelidad porque se rompe la confianza en la otra persona. La infidelidad es la única base bíblica para aceptar el divorcio. El apóstol Pablo va a hablar en Corintios, por ejemplo, de la esposa que no está sujeta a servidumbre, dice él, cuando su esposo, por causa de la fe o porque la abandona o la maltrata, el apóstol Pablo dice, bueno, en ese caso, sepárese. La mujer no está sujeta a servidumbre. Es decir, si tu esposo te hace la vida imposible, te maltrata por causa de tu fe, porque tú crees en Cristo, porque has entregado tu vida al Señor, tienes un argumento allí para considerar la separación. Pero hay una diferencia entre separación y divorcio, porque la separación siempre deja una puerta abierta a una sanidad y a arreglarse. Siempre hay una esperanza en la separación. En el divorcio, el vínculo matrimonial termina. Y aunque han habido casos de parejas que se divorciaron y después se reconciliaron y se perdonaron, decidieron volver a casarse. Son milagros que el Señor hace, pero no es lo común. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu relación con tu esposa, con tu esposo? Si estás enamorado, si estás de novio, ¿cómo está esa relación con tu pareja? Pregúntate en esta mañana. No vaya a ser que tengas que pasar el trago amargo del divorcio. Hay otros factores más que influyen. El egoísmo es uno de ellos. A veces los demasiados cambios. La culpabilidad. ¿Ha visto gente que se para echando la culpa de que todo le va mal en su matrimonio y hacen de la culpa una razón para divorciarse? En el pasaje de Mateo capítulo 5, que es un pasaje similar al que hemos leído en Mateo capítulo 19, este pasaje está enmarcado en el Sermón del Monte, el Señor dice en Mateo 5:31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. ¿De qué está hablando el Señor aquí? Está hablando en contra de la disolución del matrimonio. El concepto bíblico, tal como lo hemos señalado, es que el matrimonio debe ser una unión indisoluble. Es decir, que no se pueda disolver con nada, en la cual estas dos personas hacen una sola persona, una sola relación, una sola carne, que solo puede terminar con la muerte. Cuando terminamos con el matrimonio, terminamos con la sociedad. Cuando terminamos con el matrimonio, terminamos con el individuo. La moral sufre, las personas sufren. Nuestro mundo hoy no entiende eso, se casan hoy y mañana se divorcian. No han logrado entender la seriedad del matrimonio. Se le ha quitado el valor al matrimonio. El Señor Jesús dio una sola razón para el divorcio: la infidelidad. Pero aún en medio de la infidelidad hay que buscar el perdón y la reconciliación. Y esto me lleva a dirigirme a los jóvenes que están pensando casarse en algún momento. Una vez más, no solamente fíjate que la persona con la que te vas a casar sea la persona a la cual tú estás dispuesto o dispuesta a convivir con él o con ella hasta que la muerte los separe. Asegúrate que sea un cristiano de veras. El apóstol Pablo en 1 Corintios va a hablar de lo que significa unirse en yugo desigual. Asegúrate que la persona con la que vas a establecer una relación sea una persona que ame a Dios, pero aún amando a Dios, asegúrate que sea un creyente maduro
y que puede enfrentar los problemas de la vida de acuerdo a lo que el Señor enseña en su palabra. El Señor les va a decir en el pasaje que acabamos de leer que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere. Cualquiera que repudia a su mujer dele carta a su divorcio. Ustedes escucharon eso, le dice el Señor a los judíos, a los fariseos. Y claro, es que los judíos se habían ido del otro extremo. Es que me quemó el arroz, me divorcio. Es que llegó tarde, me divorcio. Y los fariseos daban carta de divorcio a sus mujeres por cualquier razón, y el Señor tiene que empezar a establecer los límites. ¿Por qué? Porque Dios no se agrada con el divorcio. El divorcio afecta al individuo, afecta a la sociedad y destruye la ilustración del creyente con Dios. Ahora, como dije hace un momento, puede que tú vengas de una situación de divorcio. Mira hacia adelante, ya no mires atrás. Ya lo que pasó, pasó. El Señor quiere hacer, como dice su palabra, cosas nuevas cada mañana. ¿Tú lo crees? Las misericordias del Señor son así. Así que mira hacia adelante, proyéctate hacia adelante. Pero si estás casado, cuidado con las decisiones que tomes, que te pueden llevar a que Dios diga, yo aborrezco esto. Quiero ir terminando con algunas preguntas de reflexión en 3 áreas que quiero que te hagas. Primero, en el área de relación. En el área de tu relación con tu esposo, con tu esposa. Pregúntate, ¿cómo está mi relación con mi pareja, con mi esposa, con mi esposo? ¿Cómo está esa relación? No sé cuántos años de casado llevarás, 5, 10, 20, 30, lo que sea. Pregúntate cómo está esa relación. Pregúntate cuánto hemos crecido en nuestra relación de amor. Porque tienes que crecer, porque si decimos que el matrimonio hay que trabajarlo y el amor hay que trabajarlo y que el amor es una disciplina, hay que crecer en esa relación de amor. ¿Cuánto tiempo pasamos juntos haciendo cosas que nos sacan de la rutina? ¿Te has puesto a pensar que la rutina es uno de los enemigos del matrimonio? La rutina abre las puertas a una relación áspera, a una relación aburrida y eventualmente podría abrir la puerta al divorcio. Nos levantamos, nos lavamos, nos cambiamos, nos vamos a trabajar. La esposa se queda en la casa cocinando, atendiendo a los niños, haciendo los quehaceres, si es que no tiene un trabajo ella afuera. Regresamos, comemos, hablamos un ratito, dormimos y al día siguiente lo mismo, y se pasan los días y siempre estamos constantemente en una rutina. Hermano, sal de la rutina. Sal de la rutina. Aprende a pasar tiempos distintos con tu esposa y con tu esposo. Saca a tu esposa de vez en cuando a comer a la calle. Pero no hagas como esos hermanos que sacan la mesa a la calle, ¿no? Para que la esposa cocine y le sirva ahí. No estoy hablando de eso. Ahorra tu platita, llévala a comer un pollito, a comer algo que le gusta a ella. Dile, hoy día no cocinas, hoy día vamos a comer fuera. Escápate de la rutina, sal de lo común. Llévala al cine a ver una buena película, al teatro, a pasear, a disfrutar lo bello de la vida. Y a veces los esposos pecamos cuando creemos que el lugar de la esposa debe ser con los niños, con las ollas y con la cocina, ¿no? Y le añadimos la escoba también. No, hermanos. La esposa no debe estar sometida a las tareas de la casa todo el tiempo. Nosotros estamos llamados a darles a ellas un lugar especial. Y a veces tenemos que hacer sacrificios para que ellas se sientan bien. No, pastor, es que mi esposa no quiere. No importa si no quiere. Oblígala. Pégale. No le pegues. Llévala a que salga a comer, a pasear. Tengo una cita romántica con ella. Esas son las cosas que le ponen chispa al matrimonio, que encienden el fuego en el hogar. Ya no sigo hablando porque si no... Segunda área donde tenemos que hacernos preguntas es en el área de los asuntos espirituales.
En el área de los asuntos espirituales, ¿cuánto tiempo invierten hablando de cosas espirituales? ¿Cuál es el tema de conversación que tienes con tu esposa, con tu esposo? Pregúntate si están estudiando la Biblia juntos, si oran juntos. Esto es muy importante. Y aquí me voy a dirigir otra vez a los que están enamorados, los novios enamorados, ¿no? Oren desde ahora como pareja de enamorados. Cuando lleguen al matrimonio tendrán esa práctica de orar juntos. Además que la pareja de enamorados que ora juntos abre menos puertas a la tentación. Así que, ¿cómo estás en esta área de los asuntos espirituales? El padre es el guía espiritual del hogar. ¿Estás tú enseñándole a tus hijos, a tus nietos, a amar al Señor? ¿A conocer más del Señor? Pregúntate cómo estás en esta área. Y finalmente, la tercera área es en cuanto a nuestro servicio en la iglesia. ¿Cuánto tiempo invierten juntos sirviendo al Señor? ¿Cuánto tiempo pasan como familia sirviendo al Señor? No hay cosa más hermosa que ver a un matrimonio servir juntos al Señor, que ver a la familia, a los hijos involucrados en el ministerio. Esa es una bendición muy grande. Parejas que han comprendido la necesidad y la importancia de servir al Señor. Podríamos seguir hablando de este tema mucho más, hermanos, les confieso. Pero tenemos las reuniones de parejas los martes a las 8. Y ahí ustedes pueden escuchar de estos temas y otros más. Tenemos las reuniones para enamorados y novios los sábados por la noche, donde se les da temas prácticos, se les habla de la disciplina del amor. ¿Por qué razón? Porque queremos tener familias sólidas en la iglesia. Queremos tener matrimonios estables en la congregación, que sean de bendición a la sociedad y de bendición a la iglesia del Señor. Pero déjame decirte algo y con esto termino. Un matrimonio, un buen matrimonio, no está compuesto de dos personas solamente. Un buen matrimonio entiende que el centro del hogar es Cristo Jesús. Un matrimonio que quiere salir adelante entiende que tiene que dejar que Cristo gobierne y sea el centro de la familia. Y si tú no conoces a Cristo, si no le has entregado tu vida, hoy puedes hacerlo y empezar a vivir una vida con el Señor. Pero además puedes empezar a experimentar una transformación, un cambio en tu relación con tu pareja, con tu esposo o con tu esposa. Una bendición especial cuando el matrimonio y la familia están cimentados en Cristo. Nosotros cantamos con Cristo en la familia, un feliz hogar. Porque realmente es así. No quiere decir que no hayan problemas, ojo. No quiere decir que no hayan dificultades. Todo matrimonio pasará por problemas y dificultades, pero cuando tenemos a Cristo, la dimensión de las cosas cambia totalmente. Hoy puedes empezar a experimentar la bendición de Cristo en tu corazón, si vienes a Él, si le entregas tu vida a Él, si le entregas tu matrimonio y si le entregas tu familia. Divorcio, jamás. Asesinato, menos. Saca de tu cabeza, de tu mente, esas palabras y empieza a cultivar la disciplina del amor. Deja que Cristo sea el centro de tu hogar. Amén. Vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos y en una actitud de recogimiento espiritual nos acerquemos al Señor, trayendo nuestra vida, trayendo nuestra familia, trayendo nuestro hogar delante de Él. Claramente lo señala la Escritura y se la trajo entonces al hombre. El matrimonio entonces es el matrimonio, la unión como un principio de creación entre un hombre y una mujer, no entre dos personas del mismo sexo.
Por eso decimos que el matrimonio es un principio de creación, precede al cristianismo. Me gustó cuando escuché a una congresista de la República que estaba hablando, ella mostraba su desacuerdo por la unión civil con personas del mismo sexo, y ella decía, no es posible la unión civil porque en el orden natural de las cosas, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ella ni siquiera hablaba de Dios, ni siquiera hablaba del cristianismo, simplemente señalaba que el matrimonio es entre un hombre y una mujer porque ese es el orden natural de las cosas. Es la manera como pensamos y es la manera como entendemos que se dan las cosas. Pero todo matrimonio pues tiene, como decimos, sus altos y sus bajos. Un esposo, él tratando de ser muy romántico y muy cariñoso con su esposa, él decía, siempre que padres divorciados. En Estados Unidos, el 60% de los hombres y las mujeres que han traído niños al mundo no pueden soportarse mutuamente lo suficiente como para criarlos hasta la edad adulta. Es decir, antes que sus niños ya sean personas mayores, ya el 60% de los norteamericanos está pensando en divorciarse o ya se divorciaron. El 25% de los norteamericanos entre 18 y 44 años provienen de familias divorciadas. 25%. Y 1 de cada 2 matrimonios en Rusia, en Suecia y en Estados Unidos termina en divorcio. Y Suecia, que tiene uno de los índices más altos de ingreso per cápita, tiene uno de los índices más altos no solamente en divorcios, sino que también en suicidios. En el Perú es interesante el dato. Se producen aproximadamente unos 6.000 divorcios por año en nuestro país. Es decir, mi esposa y yo salimos, caminamos tomados de la mano, porque si la suelto, se pone a comprar cosas. Esto ilustra, por un lado, que en la relación habrán momentos agradables, como tomarse de las manos, y nunca es uno demasiado viejo como para no tomarse de las manos de su pareja, de su esposa o de su esposo, pero también nos ilustra que hay momentos, ¿verdad?, poco difíciles, donde quizá el esposo quiere ser como él es, la esposa quiere ser como ella es, cada uno con sus formas de ser, con sus gustos, con sus preferencias, ¿verdad?, que a veces pueden traer algún tipo de complicación en el matrimonio. Ahora, algunos datos de interés que nos muestran cómo afecta el divorcio a las familias. Por ejemplo, en Chile, el 76% de los jóvenes que están presos crecieron con padres divorciados. 76% de los jóvenes presos en Chile crecieron con padres. Se divorcie, se separe, si es que hay esas razones justificadas. Sin duda que estas son algunas de las preguntas que nos hacemos y que vienen a nuestra mente cuando enfocamos este tema y cuando hablamos acerca del tema del divorcio. Ahora, todos sabemos que en una relación matrimonial siempre hay subidas y bajadas, ¿no es verdad? Todos sabemos que en las relaciones de esposo y esposa hay sus altos y hay sus bajos. Y cuando dos personas se casan, deben saber que asumen el desafío de vivir juntos y que en ese desafío van a encontrar momentos buenos, momentos de mucha felicidad, pero también otros momentos no muy agradables, momentos de conflicto y momentos de tensión. Siempre sucede así en toda relación matrimonial. No vamos a tratar de tapar el sol con un dedo y pretender que los matrimonios no pasan por sus problemas ni por sus crisis. Todo matrimonio tiene que enfrentar situaciones difíciles, situaciones de relación uno con otro. Ahora, el matrimonio
no es una práctica cristiana. ¡Qué silencio! Estoy diciendo bien, el matrimonio no es una práctica cristiana. El matrimonio precede al cristianismo. El matrimonio es un principio de creación. Cuando Dios habla del matrimonio todavía no se había instituido el cristianismo. Si ustedes van, por ejemplo, al libro de Génesis en el capítulo 2, los versículos 18 al 22, encontramos que Dios establece el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y dice Génesis 2, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea, no errónea, por si acaso. Algunos han pensado que es errónea. Ayuda idónea. Y dice la Escritura que de la costilla que el Señor tomó del hombre, ¿hizo qué cosa? Una mujer. No hizo otro hombre. Hizo una mujer.